Bueno, hoy vamos a tener, como les decía, una noche muy importante. Vamos a tocar un tema eh, que es clave para nuestras vidas, y es la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces las emociones nos han jugado eh, de alguna manera ciertas pesadez porque llegamos a tomar decisiones que por no saberlas controlar, pues a veces nos hemos arrepentido? Yo creo que eso nos ha pasado a todos, a mí me ha pasado mucho. Y es la clave de la inteligencia emocional. Es la clave de poder que las emociones no afecten un momento o no afecten una vida, porque por no poder controlar una emoción, pues hemos llegado a cometer muchos errores. Edwin, bienvenido. Bueno, le quiero dar ya la bienvenida a una gran amiga y a la que nos va a acompañar hoy, Carla Villegas. Moneca, bienvenida. Eh, Tomen nota, recuerden, las emociones no nos pueden gobernar. Entonces, ¿somos muy inteligentes? Sí, claro. Está el abogado, está la psicóloga, está el ingeniero, están todos, absolutamente. En la vida somos inteligentes, somos hábiles, pero las emociones realmente las manejamos con inteligencia, o son las emociones las que nos manejan a nosotros. Tomen nota que es algo clave. Olga Lucía, buenas noches, amén, que así sea, bienvenida. Vamos a darle la bienvenida a Carolina. Listo, esta es la invitada especial que tenemos la noche de hoy. Es una gran amiga. Eh, Hace muchos años nos conocemos, hemos trabajado juntos unos proyectos maravillosos que nos han dejado muchísimos aprendizajes. Caro es una gran coach, aparte, como les decía, de ser mi amiga, acompañándonos esta noche con su experiencia, con su conocimiento, y hablar un tema tan importante como este, que es la inteligencia emocional. Entonces, recuerden que las emociones a nosotros nos pueden dominar, y es ahí donde tenemos que saber, y Carolina hoy nos va a enseñar y nos va a dar claves de cómo poder ser nosotros más inteligentes emocionalmente. Caro, bienvenida, te agradezco muchísimo que me estés acompañando esta noche, muy contento de poder estar contigo aquí. Bueno, Lucas, yo para saludarte te voy a dejar un reto, y es que De una. cuentes cuántas emociones, sensaciones o cosas escuchas. Entonces, bueno, lo primero es que te quiero decir que estoy muy agradecida por la invitación, ¿cierto? Me hace muy, muy feliz verte, sobre todo verte bien, verte con salud. Como tú dices, hemos pasado muchos momentos de trabajo juntos que nos han dejado cosas muy valiosas, entonces siempre para mí serás un recuerdo de alegría y de felicidad. También te voy a confesar, Lucas, que sentí en algún momento como esa tristeza y esa incertidumbre de no saber qué iba a pasar con nuestro trabajo, y vernos conectándonos, por ejemplo, online, es una gran posibilidad, ¿cierto? Yo sé que si no estuviéramos en la pandemia, estaríamos haciendo estos talleres en la sede, en un auditorio, para el público, en la comunidad, y eso es lo que siempre nos hemos hecho y nos ha gustado hacer. Entonces, esto es todo un reto, ¿cierto? Y te quiero, Lucas, también decir algo, y que lo escuche la comunidad, y es que me siento muy, muy feliz y muy conmovida de verte sano, porque cuando supe que habías dado positivo para COVID, yo sentí mucha angustia. Yo me imaginaba a tu papá, a don Ricardo, me imaginaba a tu hermana, me imaginaba a Esteban, y yo decía, Dios mío, tienen que estar muy pegados de la fe y como en esta incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, verte hoy y estar compartiendo, sabiendo que ya estás sano, para mí es una dicha muy grande, y estar pues Dios, también con todos acá. Dios te pague mi cara, te quiero mucho, y no, la verdad, claro, eso nos dio susto, pues estar viviendo la pandemia en carne propia, pero yo creo que es una experiencia que gracias a Dios superamos, que podemos contar la historia, que nuestro cuerpo reaccionó, que Esteban también está súper bien, y claro, también los mensajes y todas las energías de ustedes fueron los que nos sacaron, y lo que tú dices es muy importante, Caro, porque de tanta palabra que tan trillada estuvo de reinventarnos. Ese reinventarnos fue realmente aprender a convivir con este virus, pero también nosotros acomodarnos y aprender lo que no sabíamos. Entonces, este tema de la tecnología, este tema de las aplicaciones, este tema de poderle transmitir a la ciudadanía, a los amigos,
ciertos tipsitos, ciertos temas importantes, temas de actualidad, generar la cercanía porque no nos podemos desconectar. Nosotros estaríamos en nuestro taller 13, que arrancamos desde el año pasado con todo este ciclo de talleres, donde hemos abordado muchas áreas de la vida. Estar en el taller 13, de verdad que es como decir, nosotros no podemos parar, que vamos a tener un auditorio lleno, que vamos a estar compartiendo, que nos vamos a estar abrazando total, pero hoy adaptémonos a lo que tenemos y a lo que podemos, y desde acá, con estos programas y con esta estrategia que hemos diseñado, le hemos podido llegar a muchas personas, que es lo importante, que cada uno llegue y reciba lo que nosotros le queremos transmitir, Caro. Yo estoy demasiado feliz porque es un tema que tú me conoces muy bien y las emociones a veces nos juegan una mala pasada, pero yo sé que hoy con los tips que nos vas a dar, nos va a servir muchísimo. Toda la gente que está conectada ahí está súper feliz por el tema. Recibí comentarios muy, muy bacanos durante toda la semana cuando hicimos la publicación y la invitación. Es un tema que todos necesitan porque llegó el estrés en el trabajo, llegó una situación pesada en la familia, llegó una situación pesada en la relación, y cuando uno les habla de la inteligencia, la gente se queda como pensando como, ¿por qué no lo asumí así? ¿Por qué no pensé esto? ¿Por qué no más bien me quedé callado? ¿Por qué más bien no respiré? Y es el tema de las emociones, que somos muy explosivos y entonces ya lo dije y ya ¿qué más hago, hermano? No, es que no era mi intención, pero ya lo dije. Entonces, Caro, súper feliz de tenerte aquí, vamos con toda. Esta es tu gente, esta es tu noche. Como saben, en los talleres, entonces va a estar Caro con la presentación del tema. Quiero que seamos muy participativos. Recuerden compartir este en vivo en este momento para que puedan ser más personas las que se conecten y reciban esta importante información. Y también quiero que sean muy participativos. Van a copiar ahí en el en vivo cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier aporte del tema que vaya tocando Caro. Ella los va a ir leyendo en la medida en los que podamos ir pasándolos, pero también vamos a tener un momento de preguntas, de inquietudes y de participación directa. Entonces quiero que vayan ahí empezando apenas ella, Caro arranque. Vamos a estar muy pendientes, como les dije, papel y lápiz, y a disfrutar de esta noche. Caro, son todos tuyos, somos todos tuyos. Dios te bendiga. Arranca. Vale, muchísimas gracias. Bueno, como les decía Lucas, la idea es que estén participando mucho. Yo les voy a estar haciendo preguntas. Sé que este tema es un tema muy candente, muy rico de trabajar. Yo siempre he dicho que hay temas que nosotros nos deberían de dar como si fuera un manual de nacimiento. O sea, deberíamos de nacer y decirnos, este es su manual de emociones, váyase para la tierra, ¿cierto? Y eso es un poco lo que yo hago con Mejorarte y con este tipo de talleres, digamos que contarles un poco qué pasa con las emociones, porque las emociones son un sensor, o sea, las emociones son una herramienta, ¿cierto? La inteligencia emocional es algo que nace a partir de Daniel Goleman, que es el padre pues como de toda esta corriente y de este tema, pero realmente la inteligencia emocional es algo que toda la vida ha estado en nosotros, que hace parte del ser humano y es simplemente entenderlas. Las emociones es más o menos como si fueran nuestro manual, ¿cierto? Es un manual igual que el tablero del carro. Nosotros en el tablero del carro tenemos el botón de gasolina, de velocidad, de que las puertas están cerradas, hay carros, por ejemplo, que pitan cuando el cinturón no está puesto. Imagínense que nosotros nos enojáramos con los sensores y dijéramos, no, véndame un carro que no me pite y que no me diga nada. Eso sería el equivalente a no emocionarnos, porque las emociones son una especie como de radar que nosotros tenemos para ir entendiéndonos y adaptándonos en el mundo. Bueno, entonces ya saben, yo no sé si, no tengo tan claro si por acá puedo hacer las preguntas, si no, Lucas, me vas haciendo las preguntas que vayan saliendo desde el chat. Y para entrar en este tema que es tan largo y tan candente, como les decía, yo cogí, digamos, lo que me parece más relevante enseñarles y hasta ahí nos vamos. Entonces, cualquier duda me van contando y si no, me pueden contactar después. Entonces, con la inteligencia emocional, yo hago una pregunta. A ver, por ejemplo, Luquis, ¿quién manda a quién? ¿Quién manda a quién? ¿El corazón o el cerebro? ¿Nos manda la emoción o la razón? No, eso a mí me mata, porque eso depende
Eso depende del momento. Hay momentos en los que la razón toma el control, pero hay momentos en los que el corazón se mueve muchísimo y uno, por eso es la situación, cuando el corazón ahí entra, uno no razona. Bueno, yo voy Entonces, a invitar a las personas que están conectadas que vayan escribiendo, como para ir haciendo un sondeíto, para ver qué van diciendo los comentarios. ¿Quién nos manda? ¿El corazón o nos manda la cabeza? ¿Cierto? Y entonces, para responder a esta pregunta, hay que entender, digamos, algunos términos. Les voy a pasar el primero, para poder entender esta pregunta que ya después se las devuelvo. Mónica nos dice que 50-50. Es una respuesta muy acertada y lo que les voy a explicar es el mecanismo. Entonces, lo primero que tenemos que entender con la inteligencia emocional es qué es una emoción. O sea, eso es lo primero. A ver si alguien por ahí rápido que nos responda, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Ustedes qué piensan que es? No sé si a Lucas se le ocurra por ahí alguna idea de qué será una emoción, algo así cortico. es una emoción. Para mí una emoción es como, no, es que no sé cómo explicarlo. Una emoción puede ser, o sea, es algo tan rápido, es algo que para mí es muy inmediato, Caro, o sea, no sé cómo explicarlo, es muy Sí. inmediato. O sea, una emoción es ya, o sea, pasó, lo que sea. Un estado, nos dicen por acá. Sí, pilas con lo que dice Lucas. Súper importante que entendamos eso. Una emoción es algo muy corto. Ya les voy a explicar más cosas. Entonces, la persona que me dice que es que se siente triste hace 6 meses o hace 2 años, eso no es me siento triste. Eso es estoy en un estado de depresión. La Ajá. persona que nos dice lo del estado, el estado es como que yo tengo una emoción sostenida en el tiempo y por eso ya se vuelve un estado, ¿cierto? Entonces, atención, un impulso. Ay, Natalie, buenas noches, señorita. Una emoción es una reacción físico-química en nuestro cuerpo. O sea, una emoción, que puede ser, no sé, el enojo, es me pongo rojo, me sudan las manos, se me dilata la pupila, se me seca la boca, se me agúa el ojo, me da vacío en el estómago, me tiemblan las rodillas. Y esa es una de las claves más importantes para entender de las emociones y esa es la razón por la cual es corta. Porque usted no se queda con el beriberi 3 horas. Bueno, puede que sí, un susto muy grande sí te puede dejar acelerado mucho rato. Ya voy a explicar el por qué. Pero normalmente es algo así. Y es una reacción físico-química de mi cuerpo. Todos las experimentamos diferentes. La emoción. Vámonos con esta. ¿Qué es un pensamiento? ¿Qué sería un pensamiento? Entonces, la emoción, bueno, pilas, las emociones aparecen a partir de un estímulo que normalmente los estímulos vienen con los 5 sentidos. O sea, huelo algo, veo algo, escucho y ahí inmediatamente mi cuerpo reacciona, ¿cierto? Pero o sea que la emoción es externa. Es generada El por algo estímulo. externo. El estímulo sí, si es generado por algo interno, entonces viene de un pensamiento. Pero es muy Ok. difícil, Lucas, que tú estés mirando una pared en blanco y de repente se te estremezca el corazón y sientas una cosa así fuerte y digas, ay, juepucha, me acordé de, no sé, del perrito que se me murió la semana pasada. Mirando la pared en blanco es muy difícil, es algo que te lo detona. Entonces, más fácil es entras a la cocina, ves la coca y ahí inmediatamente es que sientes ese cambio en el cuerpo y viene el pensamiento. Sí, sí. Paula Okay. Zapata nos dice que es un sentimiento producido por algo. Entonces, bueno, pilas con estos dos términos que son muy importantes. La emoción es una reacción físico-química de mi cuerpo. El pensamiento son ideas, constructos de mi mente. Es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que yo recuerdo de mi pasado, punto importante, lo que recuerdo de mi pasado o lo que empiezo a imaginarme sobre el futuro. Y El cuando yo exceso. tengo el exceso de pensadera, la ansiedad, ¿cierto? Pero entonces pilas pues con esto. La emoción es algo físico-químico. El pensamiento es lo que a mí me da vueltas en la cabeza. Y esos dos me crean esta bomba llamada sentimiento. Por ejemplo, cuando las personas van a hacer una exposición, yo que soy profe, esto me encanta, cuando salen los alumnos a hacer una exposición, el tema es físico. Tiemblan, se ponen rojos, se les corta la voz. Esa persona está sintiendo una emoción, ¿cierto? Porque está en el momento presente
y está en una situación de estrés, o sea, algo que lo saca de su zona de confort. Pero si ese estudiante está la noche anterior sentado en su casa pensando, pilas que el sentimiento también viene, o sea, es la suma de estos dos, pensando, Dios mío, yo mañana tengo ese examen, tengo una presentación con todos los compañeros, la niña que me gusta al frente, ¿qué voy a hacer? Ahí ese pensamiento me puede llevar al cuerpo a que sude, se ponga rojo, tiemble, le dé vacío en el estómago, ganas de comer, cualquier cosa parecida. Porque estos dos me hacen el sentimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto, Lukis? Porque para mí la inteligencia emocional se trata de dominar los pensamientos. Nosotros no podemos dominar nuestro cuerpo. O sea, sí lo dominamos, pero a través del pensamiento. Claro, pero tengo una pregunta ahí. ¿El Dime. pensamiento me puede generar a mí una emoción? Sí, totalmente, Lucas. Digamos que se correlacionan. Yo me emociono e inmediatamente pienso algo. Ejemplo, veo un tigre, lo primero que pasa es un estímulo, el cerebro inmediatamente manda, o sea, el hipotálamo es una máquina, inmediatamente manda las funciones orgánicas que nos llevan a tener más sangre, a dilatar la pupila, salivar, para salir corriendo, y mi pensamiento es el que me dice, corra pues que nos coge el tigre, ¿cierto? Entonces, esos dos se juntan. Entonces, la emoción es un estímulo que yo recibo, tengo un pensamiento con ese estímulo y ahí se genera un sentimiento. El sentimiento es como si mezclara los dos. La emoción no tiene pensamiento. O sea, tengo vacío en el estómago, estoy agitado, tengo susto, me están temblando las manos, se me mueven las rodillas. Eso es una emoción que yo la puedo llamar miedo, la puedo llamar angustia, la puedo llamar enamoramiento, depende de lo que me esté pasando a mí. Cuando yo entro a pensar sobre esa situación, de lo que está pasando, es que aparecen los sentimientos, porque los sentimientos tienen la complejidad de que están en el cuerpo, por ejemplo, la angustia, y que tienen una idea ahí pues como maquinándola. Les voy a poner un ejemplo. Si una mamá está esperando a su hijo, de repente mira el reloj y dice, ay, son las 3 de la mañana, estímulo. Ay, no ha llegado. Me da rebote, me da cosas, algo me da en el cuerpo y después viene el pensamiento. Dios mío, ¿será que le pasó algo? Él dijo que venía antes, chan, chan. Y esos dos, o sea, susto con pensamiento de qué le habrá pasado a mi hijo, es lo que me llevan al sentimiento de angustia, por ejemplo, ¿cierto? Nos pregunta Mónica que si el pensamiento tiene que ver con el ego. Yo lo voy a explicar más adelante. El ego está en los pensamientos, pero este pensamiento que estamos hablando aquí, la inteligencia emocional, no tiene que ver con el ego, sino con lo que yo me construyo en mi cabeza. Entonces, primera definición de inteligencia emocional. Yo no puedo dominar mi cuerpo. Yo no le puedo pedir a mi cuerpo que no se acelere, que no salive, que no dilate la pupila, que no escuche el trueno que cayó. Lo que yo puedo dominar, controlar y aprender a gestionar es ese pensamiento, ¿cierto? Son esas ideas, esas creencias, esa estructura de personalidad y esa configuración de los hechos que me han pasado. Porque cuando una persona vive, por ejemplo, un accidente de tránsito, es normal que si escucha un ruido parecido, sienta miedo, porque tuvo una vivencia previa. Yo lo que configuro en mi cabeza es esa historia del accidente de tránsito para que cuando yo vea ese estímulo lo pueda controlar y no vaya a caer en un sentimiento de angustia. ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. Con lo cual les voy a dar la primera frase poderosísima, el primer tip poderosísimo. ¿Listo? Aquí va. Teniendo claro ese concepto, entonces dice, no es la realidad o la circunstancia la que nos activa la emoción, sino mi percepción interna. Mónica, ahí cabría el ego. Creo que se llama Mónica la chica que escribió ahorita. Sí. La percepción interna. Voy a explicar esto con un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. Yo no puedo decir, es que los perros dan mucho miedo, porque es que eso es una generalización que no aplica aquí. ¿Por qué decimos que la realidad no es la que genera la emoción? Porque hay personas que ven un perro y les da miedo, sudoración, les da terror ver un perro. Pero hay otras personas que ven un perro y sienten paz, sienten amor, se sienten en casa, como seguros, como llenos, ¿cierto? Pero hay otras personas que ven un perro y se sienten alegres, jocosos, juguetones, con ganas de correr, la pelota, como risa, ¿cierto?
Entonces, no es el perro el que produce alegría, miedo o enojo o lo que le dé a usted, sino su historia que tiene configurada con ese perro. Independiente si el perro es un perro grandote de raza muy brava, si tiene chulitos rosados, si está dormido, si me lo encontré en un callejón de noche. No es el perro el que me da miedo. Es mi historia de vida, mi percepción, mis inseguridades o mi chip mental el que me da miedo al ver al perro. O el que me llena de amor, o el que me llena de alegría, o el que me llena de fastidio, o de lo que sea que a mí me da. Y eso mismo con cualquier otro ejemplo. Entonces hay cosas que son culturales. Por ejemplo, nos pasa que nosotros vivimos en un país que es inseguro, entonces puede que nos dé susto sacar dinero, ir a un cajero, que se nos pare una moto con un parrillero al lado. Pero si estuvieras en Suiza, ves una moto con un parrillero al lado y no te daría el mismo miedo. Y si estás en la India y ves una vaca, yo no sé si se arrodillarán a rezar, pero en Colombia si usted ve una vaca en la carretera, no creo que piense que Dios mío, se me apareció la Virgen, ¿cierto? Entonces, por eso también hay un tema cultural y de mi identidad y de quién soy yo con mi historia de vida. De ahí es que se generan las emociones en mi cuerpo. Pilas con lo que yo digo de cultural. ¿Qué pasa? Ya respondo a esa pregunta. ¿Qué pasa con el tema de lo cultural? ¿Cuántas veces los niños escucharon, siendo niños, los hombres no lloran? No llore que usted es un macho. No grite que se ve muy fea, enojada. Usted no puede llorar, no llore que las mujeres no se hicieron para llorar, cualquier cosa así. Entonces muchas veces también culturalmente nos van castrando esas emociones, porque tenemos que estar acomodados a una cultura, ¿cierto? Pregunta John Pozo, ¿percepción interna es un instinto? No. Percepción interna es como mi forma de ver la vida. Si yo soy muy miedosa, nunca tuve animales, toda la vida me dieron miedo y en una finca me mordió un perro, entonces mi percepción interna sobre los perros es que son peligrosos, por ejemplo. El instinto tiene que ver más con el sistema de protección y eso lo voy a explicar en un momentico, entonces hasta ahí te respondo, listo. Pero entonces, percepción interna es como quien dice mi personalidad. O sea, ¿qué es inteligencia emocional? Es trabajar en mi mente, en el constructo que yo tengo de mi personalidad, cómo identifico y clasifico las cosas para que al momento que un estímulo venga, yo tenga un mejor dominio sobre él, sobre mi pensamiento, con lo cual logre aplacar un poco más mi cuerpo y ahí los sentimientos, que son los que se prolongan, que son los que nos complican, que son los que debemos aprender a gestionar, no aparezcan. Una pregunta que me hacen mucho en este tema. ¿Y la gente que no siente emociones? ¿O es bueno no sentir emociones? Totalmente lo contrario. Una persona que no siente emociones es como si yo tengo una nevera que no enfría. Es como si yo tengo un carro que no prende. Es como si yo tengo un televisor que no da colores. O sea, las emociones son necesarias. Yo las tengo que sentir, me las tengo que permitir, porque siempre me van a traer información, hablamos de eso en un momento, y con esa emoción es que yo con mi mente logro tomar una decisión, logro ejecutar una acción, logro calmar mi cuerpo, ¿cierto? Y pensar en otras perspectivas. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si hay alguna pregunta que haya quedado sin responder. Podríamos decir que el pasado es quien crea mis emociones. Las emociones están creadas en el pasado por los recuerdos, ¿cierto? En el futuro por las proyecciones o por las ideas que tengo a futuro. Ejemplo, el examen de mañana. Entonces estoy pensando en el futuro y siento angustia o siento susto o lo que sea. Y en el presente están creadas por el estímulo inmediato. Escucho un ruido, veo un tigre al frente, veo un helado, o sea, eso sería el presente. Y lo mejor que podemos hacer es vivir en el presente. De eso hablamos al final de la charla. Entonces, bueno, pregunta por aquí. ¿Cuántas emociones existen? Bueno, adivinen pues, vamos a ver quién le atina. ¿Cuántas emociones existen? Luquis, yo te hago una pregunta. Cuando yo te saludé, te dije que trataras de pensar o de contar cuántas emociones te había nombrado yo en un momentico. ¿Alcanzaste a contar más o menos? Ah, pero te da risa, ¿no? ¿Cuántas emociones? Claro, no, lo que pasa es que
muy a quemarropa, pero hay una emoción de, por ejemplo, ahí, ¿qué emoción tenía? La expectativa, yo lo veo como una emoción para mí, como, hey, bueno, ¿qué se viene? Lucas, pero no, La, de lo que yo te dije, cuando yo te saludé, ¿cuántas emociones manifesté yo sentir? Cuando te dije que me alegraba que estuvieras aliviado, que me había sentido mal, pues como angustiada por cuando nos mandaste por la noticia de que estabas positivo. bueno. No, ahí son varias. Las cuento. Trata de pensar. Las, a ¿Por ver, qué? Porque yo te mucha digo, gente me pregunta, dime, Lucas, dime. yo por ejemplo ahí, Caro, en eso, yo, la alegría de estar acá, la alegría de estar aliviado, la tristeza cuando escuchaste la noticia, también no sé si era como impotencia o también la preocupación de no poder trabajar como veníamos trabajando, también de pronto la esperanza de volver a llegar al momento y que estuviéramos todos en un mismo lugar. O sea, esas son como las que pude identificar. Claro, la gratitud que te decía que estaba muy agradecida La con gratitud, sí exacto, señora. más lo que yo estoy registrando interno. ¿Cierto? Voy a decir una mentira, vamos a suponer que estoy muy nerviosa porque voy a hacer un taller después de 10 años, ¿te imaginas, Lucas? No, no. Entonces, ¿por qué lo puse? ¿Por qué lo planteé? Porque muchas veces en los talleres me pregunta la gente, ¿y yo puedo sentir varias emociones al mismo tiempo? Claro, totalmente, totalmente, es que eso es lo normal. Es que lo que sería muy anormal es que tú digas, estoy solo con una emoción y esa prevalece en un 100%, porque nosotros nos componemos de muchas emociones. Entonces, por ejemplo, yo te veo a ti, siento alegría de verte porque te tengo cariño, siento gratitud de estar en el taller, siento un poquito de expectativa, ¿cierto? Como de ánimo de la expectativa. También me acordé de lo que te había pasado y alcanzo a sentir algo de angustia, pero como con agradecimiento de que ya estés bien. O sea, son miles de cosas las que yo puedo estar sintiendo al mismo tiempo. No vi que nos respondieran por ahí en el chat, si alguien nos responde cuántas. Ah, bueno, infinitas. John Pozo, muy bien. Claro, entonces, ¿por qué está Bueno, este entonces, porque, cuatro bueno, emociones ahora? yo tengo una pregunta y bueno, ahí hablan de 4 emociones. Aquí se me surge algo, ¿cierto? Mira, por ahí María Galeano, alegría, tristeza, angustia. Dime, Hay Lucas. algo que me surge, Caro, y es lo siguiente, y es que se trata de juzgar o de identificar a ciertas personas con ciertos comportamientos en un momento, que dicen, no, es que este es bipolar, es que este en este momentico está alegre, después está feliz, después está lo otro. Compañeros de oficina, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, donde la persona y hay días o momentos en los que uno puede tener todas esas emociones, pero lo que tú hablas de estar en un momento feliz, triste, angustiado, llorando al momentico riéndome, pues eso es normal o eso es algo porque, bueno, mamá, estoy descuadrado, o sea, yo no puedo estar riéndome y después llorando, entonces, ¿eso es normal? O eso es qué, o sea, porque es que también hay unas estructuras mentales que nos han jodido, entonces es lo mismo, no se puede llorar, no, si yo lloro, yo soy muy llorón, pero es normal llorar y reírme, llorar y como que pase, me enloquecí, pues como que, o cuando uno se ríe solo, que uno está solo, yo por ejemplo me río solo, cara, o hablo solo, eso es Luqui, lo que normal. pasa es que yo creo que tu caso ya es clínico. Ah, no mentira, Lucas. Mira, súper rica esa pregunta. Lo que no es normal, lo que está muy mal, lo que podría llegar a caer en una patología clínica es que usted todo el tiempo permanezca en una emoción. O sea, se quedó tildado en esa emoción. Eso, Lucas, pasa mucho, eso también pasa. Y eso es lo que está, digamos, eso es lo que es preocupante y eso es lo que nos lleva a una enfermedad como tal ya mental, ¿cierto? ¿Qué Sí. pasa con una mamá que pierde un hijo y se queda el resto de su vida en duelo, en luto, triste? ¿Qué pasa con una persona que tiene una, no sé, que vive un momento de violencia en nuestro país, que le toca, no sé, una cosa bien horrible, un atentado, una bomba, y se queda en pánico por el resto de su vida? Sí. Eso es lo que está mal, si lo piensas. ¿Por qué te lo digo así? Porque lo que es lo natural, lo que es lo ideal, lo que sería sano, es que yo me vaya actualizando con cada instante y con cada estímulo que me va llegando. Entonces, es normal
que yo estoy en el estadio saltando feliz porque va ganando mi equipo y el del lado me tira una Coca-Cola encima y yo como que qué rabia, ¿cierto? Pero después llega la señora o el señor muy querido y me limpia y yo siento como gratitud, como hasta pena, como, bueno, gracias. Eso es irme actualizando con el momento, Lucas, ¿cierto? Eso es estar en cada momento. Y si el tipo que me regaló la gaseosa en el descanso viene y me dice, hey, qué pena, mira, te compro tu gaseosa, que discúlpame, yo no debería estar sintiendo enojo, que fue lo que sentí hace media hora, para ser coherente con, es que como me tiró una gaseosa tengo que quedarme enojado el resto de la vida, sino que ahí tendría que actualizarme y decir, el presente absoluto es que me acaba de regalar una gaseosa, ¿qué siento? Gratitud, ¿cierto? Claro, qué pena ahí, te voy a interrumpir un momentico, dijiste algo clave y es, tengo que actualizarme. Yo quiero meterme ahí un poquito y que todos como que entendamos esto porque me marca mucho, porque hay personas que se quedan con la rabia. Es que aquel me hizo y yo no lo volví a saludar, o es que aquel me hizo y yo ya me quedé enojado, lo que tú dices. Hay personas que, pues mamá, puede tener la persona enfrente y a otras dos al lado, saluda a las dos del lado y no saluda a este porque a veces no lo saludo. O sea, es una cosa que queda y ahí lo que dijiste, hay que actualizarlo, hay que resetearnos y venga, eso ya pasó. Y se lo Claro. digo también a las novias, a los de ellos, eso ya pasó, ya mi amor, eso ya pasó, reseteémonos, no Claro. peleemos. Lo que pasa es que, Lucas, o sea, nosotros somos un constructo de nuestro pasado. Por esas experiencias pasadas es que tenemos experiencia y vivimos la vida de una manera más inteligente, porque como ya me pasó una vez, ya me pasó dos veces, para la tercera no vuelve y me pasa. Eso es adquirir experiencia, pero no quedarme en ese momento pasado. Te voy a terminar de responder algo ahí importante, Lucas, y es, hay una base de la personalidad, ¿cierto? Hay gente que todo el tiempo es muy alegre, entonces lo normal es que fluctúe más en esas emociones de alegría. Hay gente que de pronto es más melancólica, tiende más al recuerdo, al pasado, y es normal que fluctúe, y ahí es donde se nos sale la personalidad. Y sí es muy normal que yo vaya cambiando. Vean, por ejemplo, mi papá, yo tengo un padre muy, muy bello, muy gracioso, y él es muy alegre, y él todo el tiempo cuenta chistes. Y yo me acuerdo mucho de haberme sentido muy embalada en situaciones familiares donde estábamos en un velorio o en una misa de alguien difunto, y yo veía a mi papá contando chistes, y yo decía, Dios mío, qué vergüenza, ¿qué hago? Y la gente al lado se reía, y yo decía, Dios mío, qué mal momento, pero es que ese es mi padre. Pero entonces la pregunta para que reflexionen ustedes es, si usted está en un entierro, un velorio, un familiar que usted quiere, alguien que es importante, usted está conmovido y se siente triste, y de repente ve que llega alguien que usted quiere muchísimo, alguien que ha sido un soporte para usted desde lo emocional, un familiar bonito, alguien que usted de verdad aprecie, y llega y lo saluda con todo ese amor, ¿usted qué siente en ese momento? Claro, usted está triste por su pérdida, pero usted en ese momento también siente amor de que esa persona esté ahí y lo esté acompañando. Y vuelve y juega, si pasa alguien y le tira un tinto encima, es normal que usted le dé rabia. Entonces, mira, Lucas, cómo lo normal de las emociones es que sean esta imagen, este juego de colores. Voy a seguir para que no nos coja el tiempo, que es que este tema es una locura. ¿Por qué pregunto lo de los colores? Alguien respondió, ¿cuántas emociones hay? Infinitas, igual que los colores. ¿Cuántos colores hay? Infinitos, infinitos. Pero hay tres básicos. Y con esos básicos yo voy creando los otros. Entonces, más o menos lo mismo pasa con las emociones. Alguien por ahí dijo 4, esto es un tema que no está totalmente definido, hay teóricos que hablan de 4, hay otros que hablan de 3, yo lo presento en 6 emociones. Voy a hablar del uso de estas emociones y si nos da tiempo les presento otras 2 que me encantan, pero no son de las básicas. Entonces, emociones hay infinitas, lo que pasa es que hay unas que son como las madres y que cuando se van mezclando van haciendo todas las otras, exactamente igual que los colores. ¿Listo? Entonces, las emociones están por pares. El primer par, el más importante, el básico, el que tienen todos los animales, es el miedo, que la otra cara es la seguridad. Yo sé que toda la comunidad de Lucas me va a responder con toda la propiedad de esta pregunta. La oscuridad es ausencia de luz. De luz. El miedo es ausencia de seguridad. Por eso son una misma moneda con dos caras. Entonces, voy a hacer la pregunta por si nos quieren ir respondiendo en el chat las personas que están conectadas. ¿Para qué sirven? Pilas pues, ¿para qué sirve el miedo? ¿Y para qué sirve la seguridad? Entonces, este primer par es del par de los instintos. Cuando alguien preguntó por allá por el instinto, esta es la respuesta. El par del instinto, ¿para qué me sirve?
que no veo respuestas por ahí. Voy a empezar con el miedo. El miedo nos sirve como un mecanismo de supervivencia. O sea, el miedo es lo que hace que usted aún permanezca vivo. El miedo es lo que nos, exacto, o sea, el miedo es lo que nos frena para mantenernos vivos, o sea, para que usted no se mate en la moto, para que usted no se corte con el cuchillo, para que usted no se lo coma el tigre, para que no se caiga por el balcón, para eso está el miedo. Supervivencia, miedo, muy bien, Liliana Muñoz. La seguridad, que es el otro par, entonces el miedo nos frena, nos lleva a atacar, a movilizarnos, o a huir, o a escondernos, ¿cierto? Entonces, el miedo que nos sirve para mantenernos vivos, y el par es la seguridad. Vamos a hablar de nuestro instante presente. Hay muchas personas, por ejemplo, el doctor Carlos Jaramillo, que me fascina ese hombre, el doctor Carlos Jaramillo explica el miedo del estrés como en la época de la caverna con el miedo del dinosaurio, ¿cierto? A que el tigre nos coma. Pero entonces vamos a hablar del miedo en la actualidad, o sea, el miedo en nuestras vidas cotidianas. El miedo nos paraliza. Cuando a usted le dicen, vea, métase en un apartamento, qué miedo, y si no alcanzo, me paralizo, no lo hago. Luca, ¿nos va a dar una vuelta en la moto? No, yo en moto no monto, no. El miedo te impide montarte en esa moto, ¿cierto? Y la seguridad, para la que nos sirve es para accionar, para ir hacia aquello. Por ejemplo, yo manejo carro. Si a mí alguien me dice, Caro, ¿me llevas el carro hasta allí o hasta Bogotá? Que me encanta manejar, listo, de una. ¿Qué pasa? Que me siento segura. Entonces eso me lleva a accionar. Yo no manejo moto y le tengo terror a las motos. Si a mí alguien me dijera, Caro, ¿me va a mover la moto? No, yo no. Donde se me caiga de entrada me toca pagarla. No, yo no. Entonces ese miedo me paraliza. ¿Cómo aplica esto? Voy a poner el tema más trillado del momento. En el COVID, tengo miedo, no salgo de mi casa. Tengo miedo, mascarilla, triple mascarilla, alcohol, careta, lo que tenga que hacer. O no voy, no salgo, no monto en transporte público, pido domicilio para no ir al supermercado, lo que sea, no voy donde mis papás. Yo, por ejemplo, tengo miedo de abrazar a mis papás o de ir donde ellos. Sí. ¿Qué pasa con la seguridad? Entonces, estamos hablando del mismo tema. Yo soy una persona que siento que mi sistema inmune está supremamente fortalecido, además porque me tomo la tarea de fortalecerlo, entonces yo siento seguridad. Entonces yo trabajo, yo sigo yendo al consultorio, yo tengo pacientes, yo me he visto con un par de personas que quiero, mi hermano es médico, su esposa es médica y ellos vinieron a mi casa hace 15 días, estuvieron acá, porque yo me siento segura, pero la seguridad es mía. ¿Cómo operaría esto en el trabajo? Lucas, lánzate a concejal. No, qué susto, no, donde no gane o me da vergüenza, cualquier cosa. ¿Qué pasa con la seguridad? Lucas, lánzate a concejal. Sí, porque yo puedo, porque yo quiero, porque yo tengo la capacidad. Entonces, en la vida actual, esto nos sirve para que usted mida su capacidad. Pilas, estamos hablando de para qué sirven las emociones. Cuando usted siente miedo, quiere decir que su capacidad de respuesta, que su conocimiento, que su alcance no es el que usted cree que necesita. Porque es importante entenderlo, porque esto nos ayuda a tomar decisiones. Ejemplo, vamos a comprar un apartamento. A mí me da miedo, tengo que ir a revisar mi capacidad. De una, hágale que yo sé que puedo, estoy muy seguro, tengo que ir a revisar esas bases de seguridad. Lucas, viene un gringo para el consejo, vas a hacer la presentación del consejo en inglés. Uy, no. ¿A qué te falta? Aprender a hablar inglés. Si me dicen a mí, listo, de una, hágalo, yo lo hago. ¿Por qué? Porque sé la confianza que tengo en mis habilidades. Entonces, en resumen, ¿el miedo para qué nos sirve? Para medir mi capacidad o mis habilidades frente a una demanda. Cuando no las tengo, siento miedo. Cuando las tengo, me siento seguro. ¿Listo? Esa sería la... Dime. Qué pena, paso una pregunta ahí porque también una persona lo escribió que dice que el miedo nos paraliza o lo paraliza. Y quiero hacerte acá la pregunta si la emoción como emoción, porque mucha gente puede ver el miedo como malo, pero el miedo a mí lo que me genera es una alerta frente a algo. Si tengo o no tengo la capacidad de hacerlo, pero el miedo para mí puede ponerme a la defensiva o hasta me puede activar y me puede llevar a encontrar caminos de cómo sobrevivir frente a la situación que esté viviendo, ¿cierto? Hablando de sobrevivir a cualquier entorno nuevo. Pero dime. El tener miedo, te hago la pregunta porque en general no es que el miedo entonces es malo,
el miedo es malo y muchas veces hablamos de, no, venga, si tiene miedo, hágalo, y si el miedo persiste, pues hágalo con miedo, pero hágalo. Entonces, es como esa pregunta, Caro, porque muchos dicen, no, es que el miedo entonces es malo, me paraliza, a mí me da miedo y no me monto, y no voy, y no me paro, y no me paro en el balcón, y me da miedo la altura, me da miedo la oscuridad. Entonces, ¿hay emociones malas, emociones buenas, o hay que darles manejo, Caro? Pilas con eso, Lucas, que esto es como, como la perla, pues, de la corona. No hay emociones malas y no hay emociones buenas. Lo que hay es una intensidad. Y te voy a poner el ejemplo, acabo de mover el cursor para que traten de entenderlo muy bien. Okay. Digamos un ejemplo aplicado a lo que sería el trabajo o el estudio, que es algo que nos pasa todo el tiempo. Entonces, cuando yo estoy muy seguro, me estoy moviendo en esta banda de acá, yo estoy muy sobradito, no me importa, es que yo soy un teso. Entonces se nos lleva una arrogancia. Estoy parado en un balcón, ay, ¿qué importa? Ay, déjeme, yo estoy súper bien. Me tomé, no sé, 5 tragos. Lucas, yo he manejado moto toda la vida, parce, el tránsito no me va a pillar, si me pillan yo le doy una llamada. No, 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 eso es estar sobreseguro. O sea, esta línea de acá, que sería súper mala. La parte que tú dices que te activa y que te pone es cuando empieza a jugar en esta parte de acá. Ejemplo, Lucas, viene el mismísimo presidente para el consejo. Por favor, vas a hacer una presentación. ¿Qué te daría? Vos sos un tipo que habla bien, que sos elocuente, que sos bien presentado, o sea, hay una parte de seguridad. Y lo mejor que te puede pasar es que haya un hilito de este miedo, como de esa cosita que vos decís que es lo que nos impulsa. Ese miedo es súper positivo, ese es el miedo que es empoderador. Entonces vos decís, voy a preparar, voy a dar una repasadita, la noche anterior te sentás y le das una repasadita a las cifras, te vas ese día bien pintoso, si sabes que eso es el sábado, entonces te vas a pegar una buena arregladita a la barbería en esa misma semana. ¿Qué estás haciendo? El miedo, como ese sustico, que es el que es positivo, te está apalancando que tengas mucho mejor desempeño. Para eso nos sirve el miedo. Ese sustico cuando usted va en la moto a 100, como ese sustico de tengo que manejar demasiado bien porque voy muy rápido, eso te hace estar más pendiente, más habilidoso. ¿Qué pasa si te vas para el otro lado del miedo? Te paralizas, no vas, el día del consejo entonces te enfermas, Lucas, del miedo y del estrés y de la cosa tan horrible porque viene el presidente y donde yo la embarre. Entonces ahí es donde lo que es malo es si yo me paro acá y el miedo me paraliza totalmente, o si yo me paro en el extremo de la seguridad, de a mí no me pasa nada, yo todo me lo sé, yo soy el hijo de Dios. ¿Cuál es la posición? La mitad, en donde con mi seguridad y sabiendo lo que tengo, soy capaz de prepararme mucho o de estar muy alerta, porque precisamente me combina el susto con las bases de la seguridad, las dos caras de la misma moneda. Vámonos para la segunda, para que nos vaya a ir rindiendo, que se nos va acabando el tiempo. Segundo par, súper importante, la rabia y el amor. O sea, la rabia es ausencia de amor. El amor entendido como podríamos llamar el amor de Dios, o sea, el amor de la compasión, el amor de ver a los otros con ojos de bondad, de que somos una comunidad. Entonces, el primer par, que era el miedo, nos sirve para mantenernos vivos. El segundo par, que es el amor y el enojo, es el que nos hace seres sociables, tener una comunidad y formar una familia. O sea, procura desde la parte primaria, pues el hombre de la caverna, este par nos sirve para defender lo mío, defender mi territorio, porque yo estoy enamorado o arraigado a eso, que puede ser familia, la caverna, el árbol, mi casa, mis cosas, y para empezar desde el amor a crear una sociedad, un vínculo, o sea, una familia, y así, digamos que continuar la especie. Y pilas, que esto que voy a decir sonará muy loco, quiero que lo entiendan y lo escuchen con mucha delicadeza, porque nuestra sociedad pues es una sociedad violenta. ¿Qué pasa? Eso que dice de le pegaba porque la quería, la mató porque la quería, eso es terrible, pero es que es verdad, porque si no la quisiera, le importaría un carajo que se hubiera ido con otro. Con las mamás, cuando la mamá le pega una palmada al niño porque no se comió la sopa, que es un acto, una demostración de enojo, claro, le pegó porque lo quería, porque quería verlo bien, que se comiera la sopa, que haga caso, lo que sea. Si esa mamá no quiere al hijo, o si el que no se comió la sopa es el vecino o el del semáforo, yo te puedo asegurar, Lucas, que a esa mamá no le da enojo. O
sea, de pronto a ti te da rabia ver que Esteban no esté piloso en la universidad porque lo amas. Pero si vos ves que el de la esquina se tiró el semestre, a ti no te daría enojo, porque decís, esa es la vida de él, a mí no me importa ese pelado. Pero cuando es tu hijo, te importa y te duele. Y ahí viene el par del enojo. Cuando yo quiero y protejo y cuido mi vehículo, por ejemplo, me da rabia si me lo rayan, me da rabia si alguien intencionalmente me lo daña. Entonces, ¿para qué sirve? Hay que entenderlo. ¿Para qué sirve ese enojo? Ese enojo sirve para yo proteger lo que amo. Para la defensa desde la protección del límite. No me toque lo mío, no se meta con mis cosas. Yo tengo una familia. Imagínense en la época de la caverna. Tenían una familia, una cueva, un cultivo, lo que sea. Entra un extraño, ¿qué pasa? Ataque. ¿Para qué? Para proteger lo que quiero. ¿Listo? ¿Es claro ese par? Y el último par de las emociones básicas, que este es el más lindo de todos. La tristeza y la alegría. Entonces, pilas con este. ¿Para qué sirven? Vamos a ver si alguien por ahí nos da esa super respuesta mientras hago un recorderis. El miedo nos sirve para sobrevivir. La seguridad nos sirve para movilizarnos y hacer esas cosas de las que estamos seguros o somos capaces. El amor nos sirve para crear comunidad, sociedad, familia. Enamorarme de las cosas para protegerlas, para cuidarlas. Y esa protección o ese cuidado de las cosas que quiero, de esas cosas que me importan, se manifiestan, digamos que el par que le hace el contrapeso es el enojo, es el enojo. Así como yo necesito sentir sustico y ese vacío y esa cosa para que me vaya muy bien en la presentación, necesito sentir como ese tigre defensor ahí que se enoja para proteger a mis hijos, mis cosas, mi trabajo, mis ideas, va por ahí. Listo. Los que están enamorados de algunos políticos, el que se enamoró de Lucas votó muy bien y es un gran hombre. Pero los que se ponen esos calores a pelear por el equipo, por el político por el que yo voto o algo así, ese enojo que manifiestan es precisamente ese amor que yo tengo, por ejemplo, por mi equipo de fútbol, entonces no te metas con él y por eso ataco el tuyo. Yuri dice, son necesarias la alegría y la tristeza. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué me sirve a mí la tristeza? Ah, bueno, Doralena, muy buena respuesta, para valorar la vida. Pilas pues. La tristeza nos lleva a la introspección. O sea, cuando yo estoy triste, estoy recogido, como decimos nosotros, mirando para adentro, pensando, reflexionando, como con una incomodidad. Entonces, la tristeza nos lleva a encontrar sentido profundo en nuestra vida. Eso es lo que nos vuelve existencialistas. Como que una inconformidad, como una vaina que a mí me pesa tanto, como una cosita oscura, que lo que me lleva es a pensar, ¿y al otro lado qué hago? Para adquirir experiencia, por ejemplo, claro, la tristeza es supremamente reflexiva. Gisela nos dice que la alegría sirve para agradecer. Pilas con esta, pues. El motivo de la alegría, la razón por la cual nosotros nos emocionamos con las cosas, anote, es para sentir ganas de seguir vivos. Se llama vivificar la existencia, o sea, estar enamorados de la vida. Si no, no hay propósito, si no, no hay deseo de vivir. Entonces, el miedo me sirve para sobrevivir, ¿cierto? Para mantenerme vivo. El amor y la rabia me vinculan con los demás y me meten en una sociedad. Y la razón por la cual yo me quedo en esa sociedad viviendo, haciendo lo que hago, es porque siento alegría en mi corazón. Esa alegría no es la alegría de la euforia, no es la alegría del cumpleaños, no es la alegría del 31 de diciembre. Es más la alegría de la satisfacción, como la de la felicidad, como la de la plenitud, ¿cierto? Y pilas con esto que les voy a decir. Hay dichos que dicen que la gente se muere, está muerto del miedo. Nadie se ha muerto de miedo, al no ser que le dé un infarto, pero es que un infarto es una condición cardíaca. O sea, si una persona tiene una condición cardíaca y está a punto de un infarto, le va a dar un infarto si ve un partido del Medellín, si se come un chicharrón, si le cae un trueno muy duro en la casa, o si le da un miedo, o sea, no sé, llega un tigre, le dio miedo, se murió, pero era porque ya le iba a dar el infarto, pues igual, ¿cierto? Nadie se muere de miedo. Está muerto de la rabia, está muerto de la putería.
tampoco nadie se ha muerto de la rabia, excepto que le dio un infarto, pero tenía condición cardíaca, ¿cierto? Pero alguien ha escuchado esto que dice, se murió de la tristeza. Esa señora se le murió el hijo y se murió de la tristeza. Los viejitos, ay, se muere el uno y al mes se va el otro. Lo mató la pena. A los animales, pilas con los animales, se les muere el amo o se les va de paseo y se muere el animal. ¿Verdad o no, Lucas? ¿Ah? Sí, total. La tristeza, que cuando está por un tiempo muy prolongado en nuestra vida, se convierte en un estado, o sea, estado de ánimo, depresión. La tristeza apaga la vida, es como si la velita nos consumiera. Por eso estar triste es supremamente delicado. Y la alegría nos inyecta deseo de vivir. Esto se lo tienen que grabar. ¿Qué hago con las emociones? ¿Qué hago cuando tengo mucho miedo? Busco cómo adquirir seguridad. ¿Qué hago cuando tengo mucho enojo? Busco cómo poner el límite diferente. Busco qué es lo que me está enojando y qué es lo que no está pasando con este amor, ¿cierto? ¿Qué pasa con la tristeza? ¿Yo qué tengo que buscar con la tristeza? Tengo que buscar qué me da mi alegría, qué me hace feliz, qué me pone a vibrar. Cosas grandísimas como ir al mar cada enero, sí, también. Pero las cosas pequeñas, el cafecito de por la mañana, la arepita tostada, la camiseta que le gusta, verse el partidito de fútbol, esas cosas me van a mí, como quien dice, llenando puntos positivos para que cuando vengan tristezas yo tenga cómo manejarlas, cómo llevarlas, cómo sobrepasarlas, ¿cierto? Eso es uno de los trucos importantes. Y entonces, ¿qué pasa con estas emociones básicas? O sea, ya sé que hay 6 emociones básicas que son pares, o sea, serían 3. Una es pareja de la otra, la otra cara. ¿Qué hago con ellas? ¿Cómo las entiendo? Si ya sé para qué sirven. Entonces, acá viene la tareita. 3 preguntas. Lo primero, tengo que entender cómo se experimenta en mi cuerpo para poderla leer anticipado. Acuérdense que un sentimiento es algo físico-químico, entonces tengo que saber si a mí la rabia me dan como ganas como de golpear. Vaya, lávese las manos, dele golpes a un cojín, suénese los dedos. No, a mí la rabia me da un calor, una cosa que yo siento que me va a explotar. Tómese algo frío, lávese la cara, abra la ventana, quítese el buzo, porque ya sé lo que me pasa. Ay, yo cuando tengo rabia siento que me voy a ir al piso. Pues siéntese, porque si no usted le está poniendo el estrés de lo que tiene en la cabeza más el tema corporal, ¿cierto? Entonces, importantísimo leer el registro corporal. Segundo, ¿qué o cuáles situaciones lo activan? Porque ahí es donde yo puedo hacer el proceso con mis pensamientos. O sea, esto es lo verdaderamente importante. Ejemplo, yo siempre que veo un perro, que ya sé que me sudan las manos, que se me revuelve el estómago, que todo lo demás, entonces es el perro lo que me activa ese miedo. Entonces ya sé que yo tengo que ir a trabajar en ese significado del perro en mi cabeza, no en el perro, porque el perro no va a dejar de existir. Y la culpa de que a usted le dé miedo no es del perro, sino de su percepción interna. Y entonces, ¿cómo hago con eso? O sea, ya sé cuáles situaciones me lo detonan o qué cosas. Ahí tengo que entrar a pensar, ¿para qué me sirve esa emoción? Entonces, por ejemplo, yo cada vez que me voy a ver con alguien que me gusta, me da un susto, un vacío, una cosa en el estómago, ¿qué eso qué se parece? Se parece a miedo. ¿A miedo de qué? Como de ir a quedar mal, como que piense que es que, no sé, tal cosa. ¿Cómo me preparo yo para que eso no vaya a pasar? O sea, ¿qué quiere esa emoción en mi vida? Cuando yo me enojo mucho, por ejemplo, no sé, me enojo porque me cogen mis cosas y empiezo como un loco a gritar por toda la casa. ¿Qué es lo que quiero yo cuando estoy enojado porque me cogieron las cosas? Quiero que no me las vuelvan a tocar. Entonces ahí es donde viene el tema del límite. ¿Cómo hago para poner un límite? ¿Cómo se lo digo al otro? Si sé que eso me descompensa, pues hombre, búscate un cajoncito y cerras ahí tus cosas y ya hay que no te vuelvan a entrar o la habitación, ¿cierto? Pero es entender esa emoción que está saliendo de mí, ¿para qué sirve? Con el ejemplo, por ejemplo, del consejo, tengo mucho susto porque tengo que hacer una presentación y va el jefe. ¿Por qué tenés susto? No, pues porque es que me da susto quedar como un zapato y que me echen. ¿Qué quieres lograr? No, yo lo que quiero es que me vean que yo soy súper teso y súper capaz. ¿Qué tenés que hacer? Prepararte. Voy y me preparo. Entonces, eso es parte de la clave fundamental para entender las emociones. Y es que tienen una función que yo tengo que entender. ¿Cómo las leo? Con el registro del cuerpo. Y yéndome a pensar qué me las detona. Me faltan 2 cositas. Vamos a seguir entonces por acá. No vi si alguien más estaba haciendo preguntas.
¿Cómo? Esto lo habían preguntado por allá antes. ¿Qué hago entonces con las emociones, con la inteligencia emocional? Una vez aprendí esto, me voy a devolver. Una vez aprendí esto, ¿qué puedo hacer para que me ayude a controlar mis emociones? Vean, les voy a regalar un reloj a los que les gustan los relojes. Yo no uso. El reloj del tiempo presente. Lo único que existe es el tiempo presente. Y los otros tiempos, aunque nos pueden traer emociones positivas, es verdad, nos pueden traer emociones positivas, ahí están las emociones negativas, en los distiempos, o sea, en el pasado, melancolía, tristeza, rabia, bueno, otras. En el futuro, angustia, estrés, miedo. A usted nunca le va a dar miedo del pasado, porque el pasado ya pasó. Usted le da miedo de algo que pueda pasar, y si el perro me muerde, estás en el futuro, ¿cierto? En el futuro. Pero en el momento presente hay un mecanismo muy importante, esto es importantísimo de entender. En el momento presente hay un mecanismo de reacción de supervivencia que me bloquea esas emociones, al no ser que sea un momento, por ejemplo, o sea, cuando te vas a chocar y estás en el momento en el que pierdes el control y todavía no estás en el impacto, ese es el momento presente del choque y ahí tienes miedo. Y ese miedo se pasa un segundo después cuando usted ya se golpeó. Cuando usted se baja del carro, ya ahí usted no tiene por qué estar sintiendo ninguna emoción negativa. Si usted tiene una emoción negativa es porque no está en un tiempo normal. O sea, usted está en el pasado, y si hubiera salido, y si hubiera dicho, y si hubiera cogido por otro lado, y si hubiera frenado. Entonces te quedaste en el pasado. Y para futuro, y para pagar esto, y quién me va a recoger, y no llegué a la presentación, y ahora para llamar al jefe. Entonces estás en el futuro. Pero en el momento presente, ahí deberías de estar sintiendo algo así como gratitud, solución, ¿qué hago? Porque es un momento presente. Entonces, en el momento presente, las emociones negativas son muy cortas, casi siempre tienen una solución muy viable, porque ese es nuestro gran tesoro, que es ese mecanismo de reacción a partir del estímulo. Ejemplo, si el choque fue en el centro, veo un montón de gente que me puede atracar, siento miedo, en ese instante me monto al carro, cierro vidrios, cierro seguros y ya no siento el mismo miedo. Entonces, son digamos que cosas que hay que entender. En el momento presente, la base de las emociones están en positivo porque son solucionadoras, son sensores y están en estados de alerta diferente, que es un máximo de conciencia. Si nos vamos para el pasado o nos vamos para el futuro, la embarramos. Entonces, un tip fundamental, trate de mantenerse en el presente. Y para terminar, voy a terminar con esta, y es creo que una de mis favoritas con las claves de inteligencia emocional, y es, para vivir en emociones positivas, además de ir sumando todo esto que ya vimos que son las emociones positivas, hay algo muy importante que se parece a esto de estar en el presente, y es con los planes. Nosotros tenemos que entender que la vida se parece a un electrocardiograma. ¿Cuál es el sonido de estar vivo? O sea, si usted va a un hospital y la persona está viva, hace pi, 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 pi. O sea, sube y baja, esa es la vida. ¿Qué pasa cuando hace pi? Se murió. Eso es no tener emociones, eso es no tener retos, eso es no tener choques, situaciones, problemas, cosas. Porque la vida es un sube y baja. En la vida todo el tiempo se nos están presentando retos, situaciones. Si usted tiene un carro, porque usted tiene un carro, es que usted se puede chocar, tener una fotomulta, un rayón, llegar tarde, estar en un trancón, lo que sea. Entonces, es aprender a agradecer y a entender que el hecho de estar vivos es esto. Usted quiere que se le eviten todos sus problemas. Usted quiere no volver a sentir ninguna emoción negativa en la vida. Entonces, solución, una crema que lo quita todo, una crema que quita angustias, dolores, enfermedades, malos amores, rabietas, tristezas del pasado. Una crema, Lukis, ¿la tiene? No. La cremación le quita todo. Pero es la verdad. Entonces también es una invitación a entender, voy a volver a usar el cursor, esto es un electrocardiograma, esto es estar vivos, me subo, me caigo, sudo, se me quedan las llaves, se me quiebra un vidrio, se me enferma el niño, ganamos el examen, pasamos el año, pasamos el COVID, todo esto es estar vivos.
Estar muertos se parece mucho a esta línea de arriba. Y normalmente después de que esta línea de arriba se vuelve totalmente plana, viene la crema que soluciona todos los dolores en la vida, la cremación. Bueno, yo llego hasta aquí. Muchísimas gracias. Yo quiero saber si hay preguntas, si hay comentarios. Ahí abajo está mi marca, se llama Mejorarte. Por ahí me pueden buscar si tienen alguna pregunta, duda, inquietud. No sé, Luquis, si tienes algo más por ahí por decir también. No, Caro, bueno, varias cosas me llamaron mucho la atención, como siempre, sos demasiado tesa, demasiado acertada. Vamos a ir leyendo de pronto los comentarios de las personas, que nos están diciendo. Les pegaste donde era, se notan por los comentarios. Wow, Carolina, Caro, eres la mejor, es muy real. Definitivamente es algo que nos marca. Por ejemplo, Caro, a mí hay un tema, y por lo que tú terminaste con la... Felicitaciones por traernos a la siguiente generación de Gavirias. A la toallita. Sí, lo que tú decías con la crema, está buena la cremación. Y te lo cuento porque yo una vez hablaba con un sacerdote, yo le decía, padre, es que donde pase esto, es que a mí me da como susto esto. El padre me miraba, padre, pero es que de pronto si de pronto hace esto, pasa aquello, y él me mira y yo a este padre le digo pues que aquí encontré las respuestas que yo necesitaba. Cuando llegó el padre y me miró, usted no quiere sentir nada de eso, usted no se quiere preocupar por eso. Y yo, no, pues padre, es que ¿cómo hago para controlarlo? Y llegó y me dijo, Lucas, muérase. O sea, esa es la única. Y yo como que, padre, que usted no quiere sentir nada, usted no quiere sentir ni dolor, ni tristeza, ni angustia, nada. Le toca morir, hermano. Y eso totalmente. Mucho por lo que tú decías ahorita, y es que la vida es eso. Lucas le dio COVID, no, qué tristeza. Lucas, si tiene un familiar enfermo, Lucas, si no podemos salir, Lucas, y el trabajo, Lucas. Gracias a Dios estamos sintiendo y tenemos que tener la capacidad de ir sorteando la vida. Y es ahí en esos picos donde uno va aprendiendo. Claro, de esto nos quedó esta experiencia, de esto nos quedó esta experiencia, de esto nos quedó esta experiencia. Pero la vida es eso, que esas sacudidas que nos pegan en una enfermedad, en una crisis económica, en una separación, en una muerte, eso es la vida. Y la clave que a mí me queda, mira todos los mensajes, Caro, toda la gente súper feliz, que a mí me queda es que las emociones, como se dice, todo en exceso es malo, es actualizarnos y llevarlo a que cada uno podamos entender que no es malo el temor, no es malo la angustia, no es malo la tristeza. O sea, es un tema de equilibrio, es un tema de equilibrarnos, y por eso hemos hablado siempre de mente, cuerpo y espíritu, y cómo tener en equilibrio la mente, el cuerpo y el espíritu, y así poder vivir en armonía. Hombre, es que usted reza mucho, usted es un hombre perfecto y feliz. No, falso. Hombre, es que usted estudia mucho, usted es un hombre feliz, pleno. No. Hombre, es que usted va mucho al gimnasio, mire ese cuerpo, es que usted... No, falso. O sea, todo es un equilibrio, y ahí es donde tenemos que nosotros sopesar qué tenemos y qué organizar. Claro, muchas gracias. Voy a terminar con dos ideas con eso que dices. Mira, la primera, es lo mismo que ir a un baile o a jugar fútbol. ¿Quién es el que la goza? Como la frase del carnaval, quien lo vive es quien lo goza. Tú no vas a un partido para no despeinarte, no sudar, no ir a ensuciar los guayos y que no se te vaya a ensuciar la pantaloneta. Lo mismo es la vida, o sea, nos dieron una vida para usarla, para venir a llorar, a vivir, a comer, a engordarnos. Cuando empezó la pandemia yo decía, wow, qué momento histórico y qué gratitud siento de estarlo viviendo. Es que esto es una película de terror, parecía, pero yo decía, wow, es que me tocó a mí, que nota que nos toque eso. Es emocionarnos y entender que usted va a una fiesta a pasar bueno, pero pasar bueno también implica sudar, que le tallen los zapatos, y así es la vida. Y hay una frase, Lucas, que a mí es, o sea, a mí esta frase me da tranquilidad en los momentos difíciles y me ayuda también a aplacarme y a encontrar como serenidad y a bajarme un poquito de la nube en los momentos buenos. Una frase poderosísima para que la usen en la vida. Lo malo
de las cosas buenas es que pasará. Cuando usted está en la cúspide, acuérdese que eso también va a pasar. Pilas pues, lo malo de las cosas buenas es que pasará. Y lo bueno de las cosas malas es que también pasarán. Por eso les digo que se parece al electrocardiograma y es sollársela y fluir con lo que hay. Porque si no, apague y vámonos. Excelente, Carlos. Te agradezco mucho a todos los que están aquí conectados. Aquí pueden observar. Lucas, yo voy a aprovechar un segundito. Qué pena que te interrumpa. Voy a aprovechar porque tengo un concurso que saco esta semana en el Facebook y en Instagram de Mejorarte Medellín. Voy a estar regalando un enneagrama porque me estoy certificando, estoy haciendo una certificación internacional y necesito voluntarios para la certificación. Y como, pues, lo primero es que yo te quiero y te respeto muchísimo, Lucas, y sé que tienes una gran comunidad que te sigue, entonces les va a dar un regalito. A las personas que interactuaron o con un like o con un comentario, con lo que sea, les voy a regalar uno de los enneagramas. En Mejorarte van a estar apareciendo como toda la información y todo lo demás. Entonces, para que Esteban, o no sé si tú, Lucas, o quién, nos colabore después con los comentarios y con todo, puede ser mañana para que le demos tiempo a la gente de que lo vea o no sé, a final de semana o algo así, hacemos una rifita y les regalamos el enneagrama a todas las personas que también veo que estaban muy contentos con la charla. Bueno, ahí vas a tener cómo elegirlo. Acabo de mirar, tenemos 238 comentarios, entonces hay que estar esa rifa, es un gran regalo. Aquí están el Instagram, Mejorarte Medellín. Anteriormente habíamos visto también Caro Restrepo en Facebook y su teléfono. Caro, ya lo pudieron ver, es una tesa, la pueden llamar, charlas, asesorías, coach, lo que necesiten, recomendada al 200%. Caro, te agradezco en el alma, te quiero muchísimo. Y pilas, cada uno de nosotros, el reloj, yo cada vez que miro el reloj voy a mirar el ahora. Y creo que eso me va a quitar 80,000 toneladas que tengo encima. Recuerden, el próximo martes 15 de septiembre, nuestro martes habitual de oración. Vamos a hablar de la amistad. También recuerden que este programa y todos los programas están en nuestro canal de YouTube. Ahí como aparece escrito, síguenos en nuestro canal de YouTube, es muy fácil. Primero, ingresa a YouTube, busca Lucas Gaviria Envigado y tercero, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Ahí vas a encontrar este programa y todos los que hemos visto. Así que ayúdame siguiéndome también en YouTube, comparte estos videos para que esto les llegue a mucha gente. Ayúdame a hacerlo diferente, síguelo haciendo diferente. Caro, gracias por hacerlo diferente. Gracias. Vale, gracias. Chao.